noches para todos, bienvenidos a todas las voces. Qué gusto volver a cerrar la semana debatiendo sobre un tema que no es noticia, que es Uruguay es un país caro. Pero es el país más caro de Latinoamérica y es uno de los países más caros del mundo. ¿Tenemos que resignarnos o podemos exigir un poquito más? Este tema estuvo presente esta semana en la agenda pública y por eso lo ponemos hoy sobre la mesa de debate. Más allá de que nosotros lo sentimos todos los días, porque uno de los rubros más caros justamente es comer. Este es nuestro tema, arranca todas las voces. Si eres de Uruguay o has visitado el país, ya tu bolsillo lo habrá sentido. Un estudio reciente lo sitúa no solo como el país más caro de América Latina, sino como uno de los más caros del mundo. Esos pocos segundos de la presentación de un informe de la cadena BBC en español de hace pocos días refleja lo que los uruguayos comentan, casi con total consenso, en cualquier charla con familia o amigos. Uruguay es un país caro. Esa afirmación encuentra su sustento, además de en la percepción del bolsillo de cualquier consumidor, en estudios internacionales. Uruguay es el país con mayor costo de vida, según un relevamiento realizado en marzo por un portal especializado que comparó el precio de diversos productos y servicios en relación a los ingresos promedio. Además, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo, Uruguay es un país 27% más caro en relación al promedio de otras 43 economías. El candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso un paquete de medidas económicas que buscan reducir el costo de vida y que buscará bajar unos 2.500 o 3.000 pesos la canasta básica familiar. El artículo de higiene personal, alimentos, artículos de tecnología, energía eléctrica y combustibles. En nuestro próximo gobierno pisar el acelerador para que el Uruguay sea un país más barato para vivir y para producir. Ojalá la idea le hubiese caído unos años antes, porque hoy no estaríamos pasando lo que estamos pasando o no tendríamos un país tan caro, porque a veces tengo la sensación de que no se asume que se está en el gobierno, pero bueno. ¿Qué medidas económicas se pueden tomar para lograr abaratar los precios en Uruguay? ¿Alcanza con adoptar acciones en ese sentido o es imprescindible apuntar a aumentar los salarios más sumergidos? ¿Cuál es el panorama de la economía de bolsillo para el próximo periodo? En estos días están marcados por el fútbol. Claro, la pregunta es si matemáticamente el sistema político tiene chance de revertir estos números. Vamos a presentar al panel que hoy tiene una incorporación porque el Flaco Castro se tomó unos días de vacaciones y está de titular Marcos Casas, comunicador. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Viviana. Es un placer estar acá en la pantalla de Canal 4 y compartir con estos panelistas y estos grandes invitados. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que es hipotética. Les voy a proponer que piensen que viven en un departamento de frontera y que pueden cruzar la calle para comprar más barato. ¿Cruzarían la calle o filosóficamente, por un tema de cuidar los puestos de trabajo y demás, no lo harían? Rodolfo. Viviana, vivir en este país es una penuria siempre por el tamaño que tiene el Estado, por la ineficiencia que tiene el Estado. Es para irse nadando contracorriente a cualquier lugar que venda más barato. Aquí el costo país es tan alto que desalienta cualquier inversión y desalienta a cualquier consumidor, al inversor y al consumidor. Por lo tanto, no me ponga en un departamento de fronteras, me voy nadando desde acá, desde Montevideo. Bueno, vamos a ver si salís por el Río de la Plata. ¿Tomás? Bueno, las fronteras son fronteras acá en Uruguay, son fronteras en todo el mundo. Cuando hay diferencias económicas y de precios entre dos países, uno enfrente a otro, el que está del lado donde las cosas cuestan más caras va enfrente donde las cosas están más baratas. Es un fenómeno de la realidad natural. La diferencia es muy grande. Pasó el año pasado en Uruguay, donde con Argentina los precios eran más baratos, un 100, un 150%. Quiere decir que a los uruguayos en la frontera y a los uruguayos en todo Uruguay las cosas les costaban el doble y el sueldo les rendía el doble. Así que cuando hay esa diferencia es muy difícil incluso que un Estado o un gobierno pueda luchar contra esa realidad. Marcos.
Para mí Uruguay es un país maravilloso, pero que tiene varias dificultades. Algunas de ellas están enfocadas en la frontera particularmente, justamente por la competencia que hay con la venta y con la comercialización local del otro lado de la frontera, particularmente con Argentina, pero también sucede en Brasil. Entonces, tiene sentido que en la frontera, en donde los niveles de desigualdad, de desempleo son mayores, la gente acuda a lo que tiene más cerca para abaratar su costo de vida. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy, 2 economistas que nos van a ayudar a poner numeritos y a bajar a tierra esto que estamos planteando. Martín Valcorba, economista, dirigente y referente de este tema del Frente Amplio. Bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Y Agustín Iturralde, también economista y referente del Partido Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Un gusto estar acá. ¿Cómo hacemos para bajar el costo y que Uruguay no sea un país tan caro? ¿Es posible, Agustín? Y bueno, nosotros queremos que sí, y justamente por eso hace unos días Álvaro Delgado y los equipos técnicos de Álvaro Delgado presentaron una serie de ideas que permitirían a Uruguay ser un país más barato en algunas cosas. En este primer gobierno de coalición se estabilizó la macroeconomía, bajó la inflación, hace unos días conocimos el dato, la inflación van 15 meses consecutivos que está dentro del rango meta. Esto es una obviedad en la enorme mayoría de los países del mundo, no era en Uruguay. Sí, hubieron logros muy importantes en la macro y decimos, bueno, en este segundo gobierno toca más enfocarnos en la micro. No alcanza con que los precios no suban tanto, la inflación es que no suben los precios, que baja la inflación es que los precios suben poco, sino que en algunos casos tienen que bajar. Hay cosas en Uruguay que son caras y son caras de forma no muy claramente explicable, no tienen fundamentos razonables. Y en particular lo que decimos nosotros es que la explicación es que son mercados con poca competencia, mercados que tienen barreras a la entrada de nuevos jugadores, en algunos casos mercados dominados por empresas públicas, en algunos casos mercados dominados por empresas privadas, pero en todos los casos mercados con pocas empresas y barreras a que haya más competencia. Porque el típico ejemplo, siempre nos las agarramos, pero con los productos de higiene personal, la pasta de dientes, bueno, claramente es un ejemplo de que ya nos hemos aburrido de conversar y que va siendo hora de meterle y entrarle al tema de higiene personal donde hay espacio. Alimentos, energía, combustible, bueno, en esos 4 temas ponemos un primer foco, pero para nosotros es el inicio de una agenda muy ambiciosa de cambiar regulaciones micro para tener un país más barato que se puede tener. Yo decía no es noticia, porque justamente este tema viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y abarca a gobiernos de distintos colores. Ahora, la pregunta cantada es ¿por qué no se hizo en este gobierno? Y bueno, porque la agenda te va consumiendo y el tiempo que tenés, el capital político que tenés, los recursos de muchos tipos son finitos. Y en este gobierno, en términos económicos, obviamente las prioridades no estuvieron ahí, estuvieron en otros lados. Pero cuidado, en algunos temas sí se hizo. La luz en Uruguay es casi 10% más barata que cuando llegó este gobierno. En los 15 años anteriores la luz ha bajado 3%. En estos años que van va a bajar 9%. El combustible no hay sobreprecios como hubo de cientos de millones. Hubo logros importantes en temas regulatorios y en temas de precios. Vamos a ir después a esos puntos en particular. Valcorba. Bueno, yo antes de hacer un comentario general, me voy a referir a algunas de las cosas que decía Agustín, porque claramente ahí tenemos visiones bien diferentes, ¿no? En materia de combustibles, Uruguay no avanzó en tema de precios absolutamente nada. En lo que es el precio que los consumidores pagamos cuando vamos a cargar nafta o lo que sea, ¿no? Cuando uno mira el diferencial de precios de Uruguay respecto a la región, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale la nafta en Uruguay versus cuánto vale la nafta en Argentina, Brasil, Paraguay? Lo que uno observa es que hoy ese diferencial de precios es mucho mayor al que teníamos en el 2019. La nafta hoy, en relación al resto de la región, es más cara en Uruguay que la que teníamos en el 2019. Entonces, digamos, ese ejemplo que planteaba Agustín claramente no aplica. Y cuando vamos al tema de Uruguay es caro, yo creo que eso es claro que sí, todo el mundo lo comparte. Ahora, hay como distintas visiones, ¿no? Porque en el informe que se planteaba al principio, se decía, bueno, nos ven caros desde el exterior. Entonces, cualquier persona que viene de otro país al Uruguay dice, acá es carísimo. Hay un artículo de La Nación en Argentina que planteaba que el café en Uruguay sale 66% más caro que en Madrid. Entonces, cuando hacemos esa comparación, en realidad lo que estamos midiendo es cuánto valen nuestros precios en dólares. Y en buena medida,
esa evolución de los precios en dólares en Uruguay sí tiene que ver con determinadas acciones de política económica que se adoptaron en este gobierno. Porque nosotros tenemos avances importantes, por ejemplo, en la caída de la inflación, Sí. pero la caída de la inflación en buena medida se apoyó en la caída del tipo de cambio, en el atraso cambiario. Por lo tanto, hoy Uruguay está caro en dólares. Cualquier variable que nosotros la midamos en dólares va a estar caro, producto de determinadas opciones de política económica que se adoptaron. Bien. Ahora, esa visión es cómo nos vende afuera. Ahora, todos los uruguayos cuando vamos a hacer las compras al supermercado decimos, está carísimo, no llegamos a fin de mes. Y ahí las razones son otras, ¿no? Ahí las razones tienen que ver con algunos de los factores microeconómicos que planteaba Agustín, pero sobre todo con la evolución del nivel de ingresos de los hogares. Porque uno puede decir, a mí me resulta caro o no me resulta caro, o llego o no llego a fin de mes. Y ahí juegan las dos cosas. ¿Cuál es el nivel de precios? ¿Cuánto salen las cosas cuando las voy a comprar? ¿Y cuál es el poder de compra de mis ingresos? Claro, hay varios temas planteados, pero me parece que el ejemplo del combustible que se puso sobre la mesa es bien interesante también para bajarlo a tierra, ¿no? Calculo que Agustín querés responder, pero además hay un componente justamente en los combustibles, por ejemplo, que es la carga tributaria, ¿no? El 50% del precio está por la carga tributaria, entonces ahí... Sin duda el combustible caro Uruguay por varios motivos, y uno es por la alta carga tributaria que tiene. Y eso es transversal a todos los gobiernos. Una referencia muy cortita, porque creo que no es lo que venimos a discutir. La paridad de poder de importación, de precio para importarlo, que fue el sistema que se eligió para cuando no salió la liberalización, que el Partido Nacional impulsó, pero que los socios de la coalición no llevaron. Entonces, como no se pudo liberalizar la importación de combustible, terminamos en este sistema que no era el ideal para nosotros, pero es inmensamente mejor a lo que había antes. Sigue siendo discrecional, ¿no? ¿Cómo? Sigue siendo discrecional. Sigue siendo discrecional, pero el precio de ANCAP está un peso por arriba o mucho más comúnmente un peso por abajo de la paridad de precio de importación. Cuando en el quinquenio pasado hubieron, pero no es que una forma de decir, miles de millones en un momento habían 16 es un error, pesos. Agustín. No es un error. Es 16 un error. pesos de sobreprecio. El precio que se paga el surtidor, 16 pesos por arriba llegó a estar. Hoy no lo está. Y una referencia más y termino, discúlpame. El atraso cambiario no es lo que venimos a discutir hoy. Lo podemos discutir si hay atraso cambiario o no hay. La propuesta de que somos caros porque el dólar está bajo, a ver, si se diera que el dólar fuera 44 en vez de 40, ¿ustedes qué creen que nos están viendo los precios en el supermercado? Los precios de todos los productos importados sería mayor. Si se da lo que dice Martín, que el dólar sube, Uruguay va a ser más caro para los uruguayos, no menos. Por eso ese atraso cambiario abarataría, o sea, no tiene nada que ver con lo que venimos a discutir. Me pide la palabra todo el panel, pero Valcorba, ¿por qué dice que es un error? No podemos decir que no tiene nada que ver porque precisamente parte de la discusión tiene que ver que decir, cuando nos comparamos y decimos Uruguay es el país más caro de América Latina. Estamos hablando de una cosa particular. Perdón, déjame terminar. Decimos que Uruguay es el país más caro de América Latina. ¿Cómo estamos midiendo esos precios? Los estamos midiendo en dólares. Claro. Por lo tanto, si yo tengo un dólar que está más bajo, en esa comparación, que es la que arrancó el programa, nos va a estar mostrando que Uruguay es caro y en buena medida, no exclusivamente, pero en buena medida Uruguay es el país más caro de América Latina porque tiene un dólar tremendamente atrasado. Para los uruguayos, ¿seremos más baratos o más caros? Y por eso yo dije, tenemos dos visiones para mirar esto. Una es cómo impactan los precios para alguien que viene de afuera, en el cual el dólar es importante, cómo impacta el dólar cuando nos comparamos con otros países, y por otro lado, cómo lo perciben los uruguayos. Y cuando lo percibimos los uruguayos que está caro, es porque lo que se vincula es la capacidad de compra que tienen mis ingresos con los precios. Y por lo tanto, lo que sucedió en este periodo de gobierno es que, si bien en el 2023 el ingreso de los hogares recuperó los niveles del 2019, cuando analizamos... Vamos a mezclar todas las discusiones, veo. No, porque eso es lo que importa. Bien. Porque lo que importa es decir, para el 80% de la población de menores ingresos... Voy a tener que contestar esto y no tiene nada que ver, pero lo voy a contestar. Los ingresos no aumentaron y son más bajos que el 2019. Y por lo tanto, es razonable que le rinda menos el ingreso. Vamos a ir y que después sienta a ese que tema. El país está más caro. Está más caro porque tiene menor capacidad de compra a sus ingresos. Dame un segundo porque necesito habilitar el panel, Marcos. No es falso. No acuses cosas que no son ciertas. Ya vuelvo con ustedes, Marcos. Bien, en primer lugar, reconocer
que yo por lo menos de mi parte entiendo que en la medida que tenemos atraso cambiario, eso sostiene la inflación artificialmente, pero la cuestión, y yo lo que comprendo que Martín plantea, es que eso le deja una deuda al próximo gobierno que para corregir ese atraso cambiario seguramente arrastre bastante más inflación y por ende más encarecimiento de los precios de la canasta básica y de los precios en general. De todos modos, yo quería retomar una punta que tiraba Agustín, que es que en este periodo de gobierno el gobierno se preocupó de la macro y ahora recién va a atender la micro. Y yo creo que eso es un poco una confesión de parte, porque efectivamente desde el 2019, como retomaba Martín, no el 20% está mejor. Según la Facultad de Economía, solamente el 5% de los uruguayos en relación con el 2019 mejoró sus ingresos. Yo tengo acá la gráfica de lo que publica el Instituto de Economía, en donde esto es el 5% y esto es el 95% de los hogares en Uruguay. Yo supongo que los televidentes en su mayoría se encuentran más en el 95 que en el 5. De todos modos, estos son datos actualizados al 2023 de la Universidad de la República, de la Facultad de Economía. Dale. Los Pedro, si querés espero, No, pero dale, como dale, me tiran dale, todos, dale. por una alusión. A ver, si me parece que claro, le podemos dar todas las vueltas que quieran, pero para los televidentes, si el dólar sube, Uruguay va a ser más caro para los televidentes, no más barato. Los que nos proponen que el dólar tiene que estar a 44, 48, 50, con su mismo sueldo van a comprar menos cosas en el supermercado. Eso uno. Los datos oficiales del INE del 2024, el dato de ingreso medio de ingreso medio de los hogares del segundo trimestre, que es lo que tenemos, nos dice que el uruguayo mediano está por arriba del 2019. El uruguayo mediano. Ya está. Y ya hemos discutido por redes y discutimos en otros ámbitos con Martín de esto. ¿Medio o mediano? Mediano, el uruguayo mediano está por dato oficial del INE, ¿no? ¿Mediano qué es? ¿Clase media? Perdón, no, es buena la pregunta. El uruguayo mediano, el medio es un promedio que, bueno, podría haber gente que está mucho mejor y gente que está muy mal. Okay. El mediano es, partimos al Uruguay en dos, una mitad y otra mitad, el que queda en el medio, ese está por arriba. O sea, más de la mitad, para que el mediano esté por arriba, más de la mitad de los uruguayos, por lo menos, tienen que estar por arriba del 2019. Entonces, creo que, y sobre todo creo que no es lo que venimos a discutir, pero vinimos a juntar datos que para mí la discusión de fondo es estructural de por qué Uruguay es caro, va por otros lados, pero bienvenido. Vayamos cerrando temas igual. Tomás. Miren una cosa, Uruguay es un país muy caro, pero Uruguay es un país previsible y la gente con esta situación tiene previsibilidad. Miren ustedes, este gobierno decidió cuando empezó que el dólar iba a valer 40 y va a terminar con el dólar 40. Y el gobierno tiene una inflación del 3-4%, un crecimiento del 3% y una desocupación del 8%. ¿Esto qué significa para la gente? Para los que hablaba Valcorta, toda la gente que nos llega a fin de mes. Que durante todos estos años, la gente con esa plata que nos llega a fin de mes sabía lo que puede comprar porque la inflación es muy baja. La inflación es la enfermedad más grave que sufre una población. Entonces, esta política del gobierno, que se puede discutir o no, pero ¿cómo afectó a la gente? La inflación es baja, mi salario es 30.000, no me alcanza, pero yo sé que con 30.000 lo divido y puedo manejarme. Esto hace que el gobierno haya tomado esta decisión, el dólar empieza a 40 y termina a 40. Este gobierno le va a entregar esto al próximo ministro de Economía, que con estos datos se va a sentir muy conforme, no va a poder cambiar muchas cosas. No hay ningún candidato a ministro de Economía que diga voy a terminar con el atraso cambiario y voy a devaluar, porque saben que si devalúan, viene la inflación. Vamos ahora a escuchar la voz de la gente, que está muy interesante porque... No, ya voy contigo. Porque muestra un poquito de resignación y a mí a veces... Eso, más allá de que ser previsible en algunas cuestiones está bueno, cuando te empezás a resignar con que vivís en un país caro que no te da y que justamente tenés que ver, no sé si está tan bueno, Rodolfo. No, y es un país caro por los problemas estructurales que tiene, como lo dije antes. Recién hablaron del precio del combustible. Es una empresa monopólica que da pérdida, que está infectada de impuestos, altísimos impuestos, que tiene monopolio de la distribución. Es un robo, un expolio a la población. Si hubiera libre concurso del combustible, saldría mucho menos que lo que sale.
Es decir, es una mala política histórica del Uruguay que nos está condenando a pagar caro siempre. La macropolítica es micropolítica. No hay macro sin... Toda macro afecta a la micro. Y esto que le estoy diciendo es macropolítica. Saquen ANCAP. ANCAP ha dado pérdidas históricamente. 800 millones de dólares en un momento, 50 millones este año. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos que bancar la ineficiencia los consumidores de una empresa monopólica del Estado? Ponés la mira solo en el funcionamiento del Estado. No, pero pongo la mira en el funcionamiento del Estado en todos los sentidos. Y te pongo un ejemplo, si me permitís. Adelante. Las empresas que alquilan autos como Uber, son lentas y caras, son las más lentas y las más caras de buena parte del mundo. ¿Por qué? Si los choferes son choferes, los autos son de marcas mundiales. Uno toma el auto en cualquier otro país y viene más rápido y es más barato. En Brasil sale la mitad que un taxi. Y viene a los 30 segundos. Acá sale más caro que el taxi. Eso es un absurdo. Eso sabe lo que es, Viviana. Eso es peso del Estado, peso de los oligopolios sindicales, peso de la ineficiencia de la sociedad. En la nota con la que arrancábamos el programa, este informe de la BBC que hizo un querido colega Felipe Llambías, habló con el economista Sebastián Fleitas, profesor de la Universidad Católica de Chile, que decía: lo que nos complica es que somos caros por cosas que no generan bienestar a la población, sino que son rentas que se las quedan unos pocos. ¿Comparte, Valcorba? Sí, y yo ahí creo, digamos, voy a discrepar con el amigo panelista, porque creo que muchas de las razones que explican por qué Uruguay es caro no tienen que ver precisamente con el Estado, sino que tienen que ver con fallas en el funcionamiento de los mercados. Lo planteaba Agustín también, decir, el hecho de ser un país chico nos genera problemas de competencia. Tenemos, digamos, una escala que es pequeña, pocas empresas que compiten, algunas barreras, digamos, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la importación de determinados productos, y todo eso genera un combo que explica, entre otras cosas, que muchos productos sean caros. Y ahí yo creo que tenemos un debe grande como país. ¿Cuál es? Durante los gobiernos del Frente se creó la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que creo que es una herramienta y una institución que es fundamental para poder avanzar en esas cosas, es decir, atender las fallas que hay en los mercados en los cuales hay concentración de empresas, poder de mercado de las empresas que tienen capacidad de fijar precios por encima de lo que serían un precio razonable de mercado. Lamentablemente, mi visión es que durante este periodo de gobierno, tal vez porque el gobierno se enfocó en los temas macro, en materia, por ejemplo, de defensa de la competencia, prácticamente no se hizo casi nada, y lo poco que se hizo fue en la dirección contraria. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, vinculado con digamos, por qué somos caros, que tiene que ver con el acuerdo que se firmó en el puerto, ¿no? Y que precisamente va en la dirección opuesta de promover la competencia. ¿En qué consistió el acuerdo que firmó el gobierno en el puerto? En otorgarle el monopolio de todo el movimiento de contenedores a una empresa privada y al mismo tiempo atarse las manos en cuanto a la capacidad de regularlo, porque le dejó la posibilidad de fijar precios libremente. Pero eso no afecta en que los productos de higiene que hacen... No, por eso, pero en los productos de higiene hay otras razones. Pero, ¿qué es lo que pasa? El puerto de Montevideo es una de las puertas por donde ingresan la mayor cantidad de nuestros productos importados. Si nosotros tenemos un puerto que funciona mal, que no quiere decir que antes funcionara bien, ¿no? Si el puerto es uno de los problemas que Uruguay viene arrastrando hace tiempo. Lo único que la solución que dio este gobierno lo que hizo fue empeorar la situación que teníamos. Si tenemos un puerto que es ineficiente, eso va a significar un sobrecosto para todos los productos importados. Y eso afecta directamente al consumidor porque muchas cosas las consumimos directamente importadas, pero afecta también a la producción porque la producción nacional utiliza insumos importados. Si tenemos un puerto que es ineficiente, eso encarece la producción. Y ese es un tema que lo tenemos que encarar como país porque el acuerdo que firmó el gobierno tiene un horizonte de 60 años. Y si no logramos resolver muchos de estos problemas que nos generó el acuerdo,
Pero pará, por ahí vamos a tener una mochila. ¿Vos ahí estás diciendo que el acuerdo que firmó este gobierno va a hacer que los precios aumenten más? Va a ser una mochila que va a recargar los costos de producción y por lo tanto, y los costos del consumo por lo que tiene que ver con los productos que se importan directamente. ¿Va a ser una mochila? A ver, no, el tema del puerto no lo conozco, la verdad no conozco los detalles, es un tema regulatorio muy complejo que trabajaron colegas nuestros de estudios importantes con ambas posturas. Lo que sí me parece se dice como despectivamente mi referencia a la macro. La macro también es que tenemos casi 100.000 puestos de trabajo más que en el 2019, que trabajan por en promedio 2 y pico % más de salario real que en 2019. Esa también es la macro. Lo que digo es, hay mercados, y ahí sí comparto con algunas de las cosas que decía Martín, donde queda trabajo. Pero, por ejemplo, una cosa donde sí se hicieron bien las cosas y sí hubo un impacto en precios. La portabilidad numérica, Viviana. En la portabilidad numérica, ¿qué hizo? Se dijo cualquier cosa que iba a pasar si había portabilidad numérica, que los piratas se llevan todos los clientes. La composición del mercado entre las tres empresas, no las quiero nombrar para no hacer archivos, es la misma. 1000 para acá, 1000 para allá, está Antel con récord de clientes, alguna creció. La composición es la misma. Lo que tenemos es precios del Internet, de los datos, mucho menores. Eso es clarísimo un impacto de a mayor competencia, como la empresa no es más dueña tuya, no es más dueña de tu número y tú tenés la libertad, se abrió la competencia y todas las empresas están ofreciendo mejores productos. Ese es un ejemplo de manual de lo que son regulaciones pro competencia, como decía Fleitas, que favorecen el bienestar del consumidor. Yo creo que en algunas cosas sí son empresas privadas, como creo que decía Fleitas y Martín, pero ojo, hay regulaciones estatales que permiten, en el caso de los productos de higiene personal, nos agarramos con la empresa de la pasta de dientes, pero ahí tenemos un Ministerio de Salud Pública que pide cosas que no son razonables. Tenemos una burocracia en el Ministerio de Salud Pública que hay que cambiar y que hay que sacar algunos decretos y algunas normativas y cambiar algunas cosas para liberalizar la forma en que se registran los productos de higiene personal, que la modalidad que se hace en el Uruguay no es la misma que se hace en otros países y es por demás exigente e inhibe a empresas privadas de participar en la competencia. Eso es una medida del Estado que permite a un privado tener una renta extraordinaria, una pasta de diente que no se produce en Uruguay, que no da trabajo en Uruguay, que entra a Uruguay pagando casi que sin aranceles, se vende mucho más cara porque pueden. Pero no lo culpo al empresario, culpo las reglas que le permiten hacer eso. Y esas son el tipo de reglas que en la propuesta de Alberto Delgado se quieren cambiar. Rodolfo. ¿Me permitís, digamos, simplemente para anotar? Si repasamos las bases programáticas del Frente, también incluye una referencia explícita a ese tipo de regulaciones que no tienen una justificación y que encarecen la producción. Por lo tanto, en ese punto, tanto las bases programáticas... O sea, podemos decir que en los próximos 5 años esto lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, no digo porque venimos arrastrándolo de hace un buen tiempo. En muchos de estos casos tenemos un importador exclusivo, un único importador. Y eso le da un poder a ese importador que es muy grande para fijar el precio que quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos que compatibilizar lo que son determinadas exigencias, por ejemplo, sanitarias de protección a la salud, ¿no? Que está bien, por ejemplo, que haya determinados productos que haya que registrarlos, porque esa es la garantía que los consumidores tenemos, que ese producto no es nocivo para la salud. Lo que no tiene sentido es que una vez que ese producto esté registrado, otra persona no pueda importarlo y que tenga que hacer todo el trámite de registro nuevamente. Esas son las pequeñas regulaciones, en este caso de salud pública, a veces puede haber algunas del Ministerio de Industria también, que es necesario modificar para reducir el poder de mercado que tienen esos importadores exclusivos. Sí, hablamos de los productos de higiene, pero también mencionaste el café y, a ver, comer es carísimo en Uruguay, en los distintos rubros, incluso en los que tenemos producción de fruta y verdura en el país. De hecho, se habla mucho, ¿no?, de tener una dieta saludable, lo que cuesta en este país poder mantenerla, porque obviamente lo chatarra sale menos, ¿no? Igual, Viviana... Digo, para no quedarnos solo con la higiene personal. No, con todo respeto. A ver. No es culpa de la pasta de diente que es más barata y que el shampoo que es más barato, que el Uruguay es un país caro. Por favor. No, claro. Tenemos un problema acá en Uruguay de competencia, sobre el cual se ha hecho muy poco. El gasoil es el más caro. Hoy hablaba con empresarios del arroz, hablaba con empresarios y me decían, Tomás, este es un tema clave. El tema también que las empresas públicas podrían ayudar a mejorar la competencia. No es el tema del shampoo y la pasta de dientes. Hay un problema de competitividad que tiene que asumir el país si quiere competir en un mundo que va a cambiar. Rodolfo. Sí,
defensa de la competencia en Uruguay no hay. Existen oligopolios y existen monopolios. Prácticamente no hay defensa de la competencia, por más que digan los programas, las normas. No hay defensa de la competencia. Si hubiera defensa de la competencia, no estaríamos disputando con precios en un coto de caza donde pueden cazar algunos y no pueden cazar todos. Esa es la situación. Aquí el consumidor, el ciudadano, está de rehén o de las empresas o del Estado protegidas, de las empresas protegidas por el Estado o directamente del Estado. Son dos verdugos que históricamente nos vienen expoliando con el consentimiento y la complicidad y la gestión de las fuerzas políticas. Tanto las empresas privadas, oligopólicas, monopólicas, como las empresas públicas, por cierto. Marcos. Particularmente en el sector de la carne hay una empresa, que no la voy a mencionar, pero que se fusionó con otra, es extranjera y que tiene el 45% del control de la industria en Uruguay. No es culpa del Partido Nacional ni del gobierno que Uruguay sea caro en dólares, es algo que viene de antes, tiene que ver con que somos una de las capitales más al sur, con que no tenemos petróleo, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con políticas y con gestión económica. Cuando asume este gobierno, una de las principales y primeras medidas que toma es aumentar el IVA con tarjetas de débito y crédito 2 puntos. El IVA, que es uno de los impuestos más regresivos y es el impuesto justamente al consumo. O sea, es la manera más fácil de subir precios. En segundo lugar, Agustín hablaba de que ahora, si uno compara 2014, este último trimestre, con 2019, es verdad, ahora tenemos el salario más grande desde 40, 50 años. 49 años. 49 años. La cuestión, Agustín, es lo que pasó en el medio. La Facultad de Economía mide que lo que perdió el índice medio de salario en relación con el PBI son 7.440 millones de dólares. Esto Googlea equivale... pandemia y fíjate lo que pasó en el 20, en el 21. Lo googleo y vos podés googlear CEPAL, que la CEPAL en 2023 presenta un informe... Leí mucho de la CEPAL. ¿Sí? Bueno, viste que en 2023 presenta un informe que dice que Uruguay es de los 3 países del continente más desiguales que en 2019 y es de los 4 más pobres. Todos tuvieron pandemia. Agustín. Uruguay en prácticamente cualquier indicador que vayan a buscar en este 2024 está mejor que el 2019. Bueno fuera que 5 años después tuviéramos peor, ¿no? Y con 6% de crecimiento económico. Pero hay, bueno... O sea, nos conformamos con el empate. Un gol en la hora. Con el empate era conformarse de tener la tercera inflación más alta de la región. Estaba Venezuela, Argentina y Uruguay. Los últimos años del Frente Amplio sistemáticamente éramos medalla de bronce de inflación, sistemáticamente, y con esa mediocridad inflacionaria nos confirmábamos. De los 5 mejores años a meter un gol en la hora. Bueno, claramente no se trabajó con esa mediocridad inflacionaria, se apuntó a bajar la inflación, que como muy bien explicaba Tomás, es el crimen más grande que se le puede hacer al ingreso de los trabajadores, de menores ingresos y en particular de ingresos fijos, que no están asalariados, que no están formalizados. Es ahí donde le pegás en el alma. Y eso es una lucha que se da una vez y que si uno después cuida ese capital, va quedando. Y eso obviamente en el corto plazo tiene un costo, pero creo que es uno de los logros más importantes y que impacta. Y hoy en día uno mira los datos de ingreso de los hogares, no de para atrás, 2022, 2023, ahora, en lo que pasó, en la recuperación. Claramente, 2023 fue un año de rebote del consumo, de ingresos de los hogares muy fuerte. 2024 también lo está haciendo y bueno, podemos buscar datos para todos los gustos, pero los datos públicos del INE de este año son en su inmensa mayoría mejores que el 2019. Si querés agregar algo más, todas las empresas que tienen que ver con el funcionamiento y el consumo de los uruguayos son extranjeras en Uruguay. Los supermercados son extranjeros, las farmacias son extranjeras, los puertos son extranjeros, los bancos son extranjeros, los aeropuertos son extranjeros. Influye también, ¿eh? Son empresas extranjeras que manejan la vida diaria de nosotros los uruguayos. ¿Qué importa ¿Qué importa eso? Que sea la ciudadanía. Y son empresas muy poderosas en el mundo. Y mejor. No sé. Mejor. No lo sé. No sé si es mejor. Además, Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. 30 millones de personas, somos 3,5 millones. Y tenemos en Uruguay casi un 15% de los hogares con inseguridad alimentaria. De nuevo, esto tampoco es responsabilidad exclusiva de un gobierno. Esto es una cuestión estructural que es increíble. Cómo un país que tiene capacidad para producir alimentos para 30 millones no puede alimentar a 3,5. Y además, sumado a esto, tenemos 500,000 de trabajadores, 20.000 pesistas.
Vamos a ir a ese punto ahora, pero está bueno lo que dicen ustedes, así que vamos a escuchar la voz de la gente. Sí, considero que es un país caro, pero depende de cuánto ganes, es si va a ser caro o no. La comida, bastante cara, sobre todo restaurantes. Comer afuera es bastante caro para el promedio de lo que gana la gente, más o menos, ¿no? Tema combustibles es más caro, tema servicios son caros, pero bueno, es parte de un combo que tiene que ver con el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, etcétera, etcétera. La comida es carísima, porque pienso que el salario es bajísimo también, o sea, como que el salario no cubre los costos de vida de acá. Sobre todo a nivel de la comida. La comida es muy cara, vivienda también, pero comida principalmente. Uno que de repente ha ido ya que es Argentina, te das cuenta. Sí, sin lugar a duda. Yo no vivo solo, vivo con mi madre porque estoy estudiando y cuando hago las compras con ella, lo que sea, siempre cualquier compra, ya sea una comida semanal, ni siquiera un surtido y no baja de los 2.000 pesos y no, es imposible. Dice, no, porque es bonito, la tranquilidad y todo esto depende como tú lo mires. Porque tú con lo bonito no comes tampoco. Lo bonito no te da como para una independencia. La nafta, la comida, los alquileres. Bueno, sí, se nota en la alimentación, bueno, en lo que cuesta la vida diaria. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. No sé si soy yo que estoy un poco pesimista con este tema de los precios Viviana, y de lo que sale vivir, pero no sé si no vieron un poco de resignación en la gente. ¿No? ¿Ese es el espíritu que hay? No es pesimista, es dolorosamente realista el cuadro. Es como, bueno, somos caros y sí, ¿qué vamos a Es hacer? dolorosamente realista. La gente sufre, pero viene sufriendo hace tiempo, hace muchísimas décadas, porque el problema subsiste y el sistema político no se ha demostrado capaz de resolver los problemas que el país tiene. Ni la seguridad, ni la gente durmiendo en la calle, ni este problema del exceso de Estado que transfiere toda su ineficiencia a la vida y al consumo de la gente. Hacer política minorista es, con todo respeto lo digo, es demagógico. Von Mises decía una cosa que era real, dice, el gobierno no te puede hacer más rico, pero sí te puede hacer más pobre y te hace más pobre. ¿Querés? Una pequeña, sí, siendo la tercera vez que menciona que el lastre principal es el Estado, yo creo que el lastre principal en Uruguay y sobre todo en el continente es la desigualdad, ¿no? En Uruguay el 1% tiene el 40% de la riqueza del país. Eso, hay desigualdad porque hay Estado. Bueno, uno diría que justamente sin Estado habría más desigualdad y hay muchas experiencias en el mundo al respecto. Yo, de todos modos, quería un poco orientar esta discusión a la propuesta en concreto que está haciendo el Partido Nacional, que yo creo que es un acierto, porque como bien veíamos en el tape, es una preocupación generalizada de la gente porque Uruguay es tan caro. Bueno, yo de mi parte entiendo que es bastante complicado resolverlo en un plazo inmediato, entonces hay que apuntar a una recomposición del ingreso rápidamente. Pero ahí también Agustín decía, nos encargamos de la macro. Bueno, sí, hay más trabajo, es verdad, pero también tenemos el mismo déficit fiscal que en 2019, que según el propio Álvaro Delgado era un déficit fiscal insostenible. El Partido Nacional propone en su programa eliminar la tasa consular. Eso sale 300 millones de dólares por año, o eso recaudó por lo menos en 2023. Entonces, una consulta que le quiero hacer a Agustín es, ¿hay capacidad fiscal para sacar la tasa consular? Y si la sacamos, ¿cómo nos aseguramos que eso se traslade a los precios y que no se lo quede a alguien en la cadena de la importación? Creo que sí, que hay, es posible, es gradual. El programa del Partido Nacional está planteado como una eliminación gradual y obviamente atado al resultado fiscal. Hoy Uruguay paga mucho menos tasa de interés, tiene la mejor calificación crediticia, entonces no es lo que a mí me parezca, sino lo que los mercados que prestan plata a los países dicen sobre Uruguay es sustancialmente mejor también en esto
que en el 2019. Pero creo que sí, que es posible, obviamente tiene un costo fiscal, pero creo que es una medida que impactaría gradualmente y en la medida que las cuentas públicas lo permitan, porque la responsabilidad fiscal, me alegro que estemos de acuerdo en esto, Marcos, es muy importante. Creo que tendría un impacto, porque eso es las cosas que encarece las importaciones, que encarece también el trabajo en Uruguay. Por ejemplo, tema tecnología, otro tema que es caro en Uruguay. Hay veces que uno dice, somos caros en algo que producimos, entonces si abrimos mucho, descuidamos el trabajo nacional. Hay cosas a las que somos caros, no las producimos en Uruguay, no generan puestos de trabajo en Uruguay y no entendemos por qué no las tenemos más abiertas. Y bueno, la tecnología es uno de los focos que ponemos en la propuesta. Decimos eliminar los aranceles a la tecnología y además lo que se llama la franquicia, los que se hayan traído algo por internet sabrán lo que es, aumentarlo un poquito, pero mucho más que aumentar un poquito. Hoy en día vos podés hacer 3 compras por hasta $200. Ir hasta 800, eran 600, ir hasta 800, pero además permitir que se usen juntas. ¿Eso qué permitiría? Que la gente pueda traer computadoras, puede traer celulares una vez al año y también para el comercio, que sé que importa, le sacamos los aranceles para que la competencia sea leal. Pero creo que es muy importante ahí para cerrar la brecha digital y para que de vuelta un tema tan de primera necesidad para estudiar, para trabajar hoy en día y que realmente es transversal a todas las clases sociales a esta altura, poder democratizarlo creo que es una propuesta bien importante y sí, obviamente, en las medidas esas hay algún costo fiscal, pero no es tan relevante como se dice. Igual, Agustín, me preocupa esta propuesta del Partido Nacional. Estamos en campaña electoral, que no le genere una falsa ilusión a la gente, esta gente que nos llega a fin de mes. Ustedes están anunciando, le vamos a bajar 3.000 pesos por mes la canasta familiar, o sea, le vamos a dar un aumento del 20 o 15% en sus salarios. ¿Se va a poder concretar eso? Bien. No se puede jugar con la ilusión de la gente. ¿Cuándo me van a...? A mí eso me preocupa. Queda planteado esto para el próximo bloque. Desaparece la política, si desaparece. Rodolfo, por favor, queda planteado esto para el próximo bloque. Política. Y también quiero poner un tema sobre la mesa que ha estado esta semana. El miércoles el PIT-CNT lanzó su campaña de cara al referéndum por la seguridad social. Quiero consultarles a nuestros invitados sobre este tema y al panel también algún otro tema político y polémico de la semana, como el tema del otro plebiscito, lo de los allanamientos nocturnos y lo que pasó con Carolina Cose el miércoles también. Así que una breve tanda y ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800-8284. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Seguimos en todas las voces, estamos hablando de este Uruguay tan caro en el que vivimos y qué podemos hacer, nosotros no, los políticos y algunos otros sectores para efectivamente bajar un poquito el costo de vida que tenemos en el país. Y antes de ir a la tanda, Tomás decía, bueno, esta propuesta que planteó Álvaro Delgado días atrás, que no sea una falsa ilusión, ¿no? Que en definitiva no sea una promesa de campaña de esas que a veces estamos acostumbrados a escuchar en campaña electoral, en este momento, además que quedan menos de 2 meses para las elecciones nacionales. ¿Cómo se va a financiar esta propuesta? ¿O de qué depende? Esta propuesta es perfectamente posible y el objetivo realmente es un objetivo. Si Uruguay pone en marcha toda la agenda, esta micro, que es aburrida de explicar, pero de re-regular y liberalizar mercados, que hoy están con poca competencia, perfectamente posible. Claro, en algunas cosas hay que perder amigos, ¿no? Hay que meterse con algunos intereses. Sí, si uno quiere que en ANCAP no toquemos nada, no tener una sola pelea con el sindicato ANCAP, no tener una sola pelea con el sindicato de la UTE, si uno quiere que seguir pidiéndole a la UTE que le traslade miles de millones de dólares a rentas generales por año, no, así no se puede. Pero si uno está dispuesto a dar algunas batallas, es un objetivo en el ingreso medio de los hogares, esta vez.
de 2.500, 3.000 pesos por hogar es perfectamente posible. Esto es una agenda que enumeramos 4 cosas, pero que quedaron muchas por afuera, es mucho más amplia y se puede hacer eso y más. El informe que se citaba de la BBC, del cual soy autor, es un informe del cual soy coautor, claramente mostraba una cantidad de productos, de café, de alimentos, de sí, son 600 productos, ¿no? Una cantidad de productos en los que somos 30 y pico por ciento. Si en todos los productos redujéramos la brecha del 30 y pico, pero nos quedamos recontra cortos con los 2.500 pesos. Esto es un objetivo concreto en algunos mercados y una propuesta conservadora en el sentido de no queremos prometer más de lo que estamos seguros que se puede cumplir. Esto se puede cumplir. Esto se puede cumplir. Para el Frente Amplio, por ahí, ¿dónde pasa la clave para intentar bajar un poco el costo de vida? Bueno, digamos, la clave para nosotros va por las 2 tijeras que surgían de las propias intervenciones de los televidentes que se consultaban. Si muchos decían, el problema es que los sueldos no alcanzan. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que es central y es para que la población pueda ir al supermercado y sentir de que puede comprar y que puede llegar a fin de mes. Podemos colaborar bajando un poco los precios. Yo creo que tenemos que ser muy realistas. Más allá de que se ocuparon de la macro, la realidad es que estas cuestiones son más complejas y tampoco es que rápidamente podamos tener un resultado efectivo en materia de una reducción de precios. Bien. De lo que uno va al supermercado y compra. Por lo tanto, mejorar los ingresos de los hogares pasa a ser una cuestión central para que no sea tan caro vivir, porque es caro vivir y juegan las 2 cosas, los precios y cuánta plata tenemos para vivir. Entonces, allí hay una preocupación que es central y que tiene además un tema que lo plantea Marco, es decir, cómo ha avanzado la desigualdad en este periodo de gobierno y por lo tanto eso pasa a ser una prioridad. ¿Quiénes son los que tienen más dificultad para llegar a fin de mes? Quienes tienen menores ingresos. Y para allí es importante tener políticas específicas. Por ejemplo, el programa de gobierno del Partido Nacional del 2019, además de plantear de que se comprometían a que no hubiera pérdida de salario real, también había una propuesta concreta de decir, vamos a atender prioritariamente los salarios más sumergidos. Que es una política que el Frente Amplio implementó durante los 15 años de gobierno y que está en la agenda de lo que va a ser en los próximos 5 años de gobierno. Pero lamentablemente eso que era un compromiso de gobierno del Partido Nacional no se implementó. Cuando uno mira los lineamientos salariales, por ejemplo, para las rondas de negociaciones, no hubo ni una sola medida específica para los salarios sumergidos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que uno observa? Es que ha habido una recuperación de los ingresos, pero esa recuperación ha sido muy heterogénea, muy desigual. Y se ha afectado fundamentalmente a los sectores de menores ingresos, que son los que sienten que el Uruguay es realmente caro, no solo porque le parece que es caro, sino porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Y esa tiene que ser entonces una prioridad en materia de política económica. Es mejorar los ingresos, pero sobre todo atender aquellas situaciones de las personas que tienen ingresos más sumergidos, porque allí la política pública tiene un rol a cumplir. Allí el Estado sí tiene un rol a cumplir, porque si lo dejamos al libre albedrío del mercado, lamentablemente no se pueden atender esas situaciones. Entonces, allí hay una prioridad. Y después, algunas de las propuestas que están planteadas por el Partido Nacional, realmente yo creo que son más marketing que otra cosa, ¿no? Es decir, en concreto, la liberalización de la importación de combustibles no va a tener ningún efecto concreto en la rebaja de los precios de los combustibles. Porque hoy el precio que toma como referencia ANCAP es la paridad de poder de importación. Por lo tanto, es al precio que se podrían importar los combustibles, es a lo que está fabricando los combustibles la refinería. No tenemos un problema de ineficiencia de la refinería. Tenemos un montón de carga tributaria, pero que no es lo que está planteado que va a ser en el programa del Partido Nacional, y sobre todo tenemos problemas en el resto de la cadena. Y allí, en un tema que este gobierno intentó ocuparse, que es micro, no macro, ¿qué fue lo que hizo en mejorar el funcionamiento de la cadena de distribución de los combustibles? Nada. Porque planteó una serie de medidas que las fue postergando precisamente porque existían muchas presiones y dadas esas presiones tiró la pelota para adelante para el próximo gobierno.
me gusta, a Martín le preguntan por las propuestas del Frente Amplio para dejar el costo de vida y se dedicó a hablar de las propuestas del Partido Nacional, pero es verdad, somos los únicos que estamos poniendo propuestas concretas en discusión. ¿Querés que te lea? Te leo las propuestas. No, me la podés decir, pero ahora es mi tiempo. Ya tuviste tiempo y hablaste de lo mío. Ahora voy a hablar yo. Están en las bases programáticas. Es que ya hablaste de lo mío. Ahora porque no son las únicas propuestas que hay arriba de la mesa. No conocemos todavía el programa, pero no es lo que venimos Está en la página web. La base programática es el programa. Sí, tiene medidas. El otro día, el domingo, me comí un entrevero bárbaro que eran las bases programáticas del programa. Pero no importa, vamos a hablar de esto, que es lo que vinimos a hablar. Creo que es verdad, algunas de las cosas que dice Martín son verdad. Es verdad que en algunas cosas no pudimos. Y sí, es verdad que hay algunas cosas que no pudimos y que para bajar el combustible en Uruguay hay un tema tributario que en el corto plazo no podemos prometer tocarlo, porque no sería responsable prometer que vamos a bajar el IMESI groseramente a las naftas. Y es verdad que, y lo ponemos en el programa, que hay que meter mano adentro de la refinería. Yo discrepo, yo creo que si ANCAP está tan segura de que está vendiendo al precio de importación y que puede competir, no le va a molestar que venga un importador. O nadie va a importar. Espera, Martín, déjame terminar. ¿Lo está haciendo? No le va a molestar. ¿Cuál sería el problema que haya libre importación si estamos seguros de que eso no le va a generar ningún problema acá? No, que no de la puerta de refinería para adentro hay que ganar en eficiencia y ahí hay que otros negocios paralelos que pierdan dinero en ANCAP. Hay que ver qué hacemos con varias cosas y también de la puerta de refinería. La diferencia con Fattoruso y con Martín, que tengo con los dos en distintos sentidos, es que yo creo que algunos de los problemas están en el Estado y algunos de los problemas están en el sector privado. Claramente, de la puerta de la refinería para afuera, que participan empresas privadas, también hay ganancias de eficiencia para hacer en la distribución y en la comercialización. Y lo ponemos en el programa. Y es verdad que algunas de las cosas las intentamos y no nos dio para hacerlo en este gobierno y estamos diciendo que lo vamos a hacer. No estaba en el programa del 2019 y sí lo estamos poniendo para lo intentamos, no pudimos, sí lo estamos poniendo en un compromiso para hacerlo en este próximo gobierno. Bien. Quiero poner, antes de que se nos termine el tiempo, otro tema sobre la mesa que tiene que ver, como les decía, con uno de los temas de la semana y es el lanzamiento de campaña del PIT-CNT por el plebiscito de la reforma de la seguridad social, porque en definitiva también esto está muy vinculado al bolsillo, ¿no? Y al futuro de la economía del país. Dentro del Frente Amplio se armó también un poco de baracutanga en los últimos días, producto de una declaración de un grupo de economistas. No sé cuál es su posición, Valcorba, sobre el plebiscito de la reforma. Uno de los economistas que se adhirió a esa declaración y tengo una posición contraria al plebiscito, pero ese documento vino a marcar una posición diferente a lo que venía siendo la discusión hasta este momento. Hasta este momento la discusión era: tenemos un conjunto de compañeros que defienden el plebiscito y están en contra de la reforma del gobierno. Por otro lado, tenemos un conjunto de colegas que defienden la reforma del gobierno y critican el plebiscito. Y bueno, nuestra posición es, tenemos una visión crítica respecto a la reforma del gobierno. Entendemos que la reforma del gobierno generó un montón de dificultades adicionales a las que ya tenía el sistema de seguridad social y que no resolvió la reforma. Agregó problemas. Pero, entonces, tenemos una visión crítica de la reforma, pero al mismo tiempo entendemos que el plebiscito no es el camino para resolver los problemas de la seguridad social. Y que, además, más allá de lo que son las intenciones y los objetivos que se persiguen, los resultados, en muchos casos, son, digamos, opuestos a los que se buscan y genera algunos problemas y algunos riesgos en el funcionamiento de la economía que entendemos que no son positivos. Esa es nuestra visión, crítica respecto a la reforma del gobierno, crítica respecto al plebiscito y apostando a lo que fue la definición que tomó el Frente Amplio por unanimidad de convocar un diálogo social en la cual se discutan un conjunto de temas que entendemos que son necesarios introducir, cambios a introducir en el próximo gobierno en el funcionamiento del sistema social. ¿Y cómo ha estado la interna en estos días? Porque se generó, ¿no?, algunas visiones y críticas, digamos, sobre justamente el pronunciamiento que hicieron. Bueno, sí hubo compañeros que naturalmente plantearon una visión diferente. Esto se discutió en el plenario del Frente Amplio, en la mesa política, y la conclusión es que es parte de lo que el Frente resolvió como la libertad de acción. La libertad de acción, ¿qué es lo que implica? Y bueno, que quienes están de acuerdo con el plebiscito puedan explicar y fundamentar por qué están de acuerdo con el plebiscito, y quienes estamos en contra del plebiscito lo podamos hacer también, manteniendo un clima de respeto, de fraternidad y sin atribuir intenciones, pero sí
manifestando cómo es la visión que cada uno tiene. ¿Me permitís un segundo? Solamente un Adelante, detalle. adelante. Digo, como partido político, ¿no te parece poco serio que en un tema tan sensible que de salir podría afectar seriamente la economía, como lo observaron ustedes seriamente, un partido político no tenga la capacidad de respuestas para decir esto es un peligro, esto es malo? A ver, no me parece poco serio. Lo que sí hay es visiones diferentes. Uno podría decir, ¿por qué el Frente no toma una posición única sobre este tema? ¿No? Es una pregunta buena, te la hago. Y bueno, yo lo que creo es que acá hay que diferenciar lo que es la posición que, por ejemplo, el Frente debería adoptar si fuera gobierno, y digamos, y en el Parlamento hay que tomar una definición, porque la unidad de acción es un elemento central que asegura la gobernabilidad y por lo tanto es un elemento clave. Eso sí se trata de un proyecto legislativo en el cual el Frente Amplio como tal toma una posición y podrá haber compañeros que están de acuerdo, compañeros que están en desacuerdo, pero tienen una unidad de acción a la hora de votar en el Parlamento. Ahora, esta discusión tiene otra naturaleza. Acá se convoca a la ciudadanía. Es el pueblo el que tiene que opinar. Y por lo tanto, entiendo yo que es una solución democrática que las distintas visiones que existen en el Frente manifiesten sus puntos de vista y que sea el pueblo en última instancia el que decida. Porque de lo contrario, decir, ¿de qué serviría que el Frente Amplio tome una única posición cuando hay distintas posiciones? Cuando el que va a tener que resolver es el soberano, es el pueblo. Entonces, en este caso, simplemente libertad de acción para que se manifiesten los fundamentos y que sea la ciudadanía quien resuelva. Porque no solo ciudadanos frente amplistas están a favor del plebiscito. Si uno mira las encuestas, hay votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Colorado, que también están de acuerdo con el plebiscito. Porque aquí la soberanía se trasladó al pueblo, y es el pueblo el que decide. Lo que corresponde es que cada uno manifieste su punto de vista. Y en eso el Frente fue responsable de decir, bueno, damos libertad de acción para que todas las posiciones se puedan expresar. Va a ser uno de los temas claves la noche de la elección, ¿no? El expresidente Sanguinetti decía en las últimas horas, si triunfa el plebiscito de esa misma noche se muere el Uruguay de las certezas y empieza el Uruguay kirchnerista. ¿Compartís esta posición? Comparto. Creo que sin duda es la propuesta más disruptiva que hemos tenido y que es la llegada del kirchnerismo económico a Uruguay, esa propuesta. ¿Por qué? Es la agenda que tuvieron los grupos radicales del Frente Amplio, que por suerte tuvieron a Danilo Stori frenándolos. Toda la vida quisieron confiscar la SAFAP y derogar la SAFAP, toda la vida. Nada más que fueron propuestas marginales, siempre arrinconadas en el Frente Amplio. Tomaron fuerza, vienen por todo y la verdad que es la destrucción del modelo económico y social que se dio el Uruguay post-dictadura, de un modelo económico, de apertura, de estabilidad económica y también de protección social. Está todo en juego. Y ahí es verdad que obviamente hay ciudadanos blancos que votarán, ciudadanos colorados que votarán. El Partido Nacional tiene una posición clarísima que manifiesta alineada en contra de esto. Obviamente uno no puede ser, la gente es libre, no hay que darle libertad de acción a la gente. La gente ya es libre y pone en la urna lo que quiere, con lo que quiere y pone una lista con la papeleta que quiera. Pero la postura es clarísima y yo creo que sí, que es importantísimo, es la decisión más trascendental, pero de los plebiscitos que hemos tenido, desde el plebiscito del 80, no hubo para salir de la dictadura, no hubo ningún plebiscito que ni remotamente se acerque a la importancia que tiene este. Vale decir que esta semana, perdón Marcos, vale decir que esta semana no solo el Partido Nacional, todos los partidos de la coalición firmaron una declaración para justamente salir a defender la reforma. Aunque, digamos, en la discusión de por qué llegamos a esta situación, yo creo que también hay que reconocer que hay una responsabilidad importante del gobierno en esta situación, en este malestar ciudadano. ¿Por qué? Primero, cuando se defendió la reforma del gobierno, que era una reforma que estaba motivada para contener el gasto, para contener la trayectoria creciente del gasto, y que por lo tanto el resultado iba a ser que se iba a gastar menos, la defensa del gobierno fue, con la reforma todos vamos a ganar más, todos nos vamos a jubilar mejor. Entonces, cuando tengo una reforma que está motivada para contener el gasto y me la defienden diciendo que voy a estar mejor, cosa que claramente no es así, eso genera malestar, genera desconfianza en la población y que parte de esa desconfianza y ese malestar reacciona de esta manera. Pasa que también ahí hay una fantasía, ¿no? Porque es imposible que sea mejor cuando tenemos un agujero así. Bueno, pero si es imposible que sea mejor, como el ministro de Trabajo, como la ministra de Economía, como el propio presidente de la República va a defender la reforma diciendo que el resultado es mejor.
que nos vamos a jubilar con una jubilación más alta. Y el otro elemento que genera malestar es decir, el presidente había hecho un compromiso de campaña electoral, es decir, a los actuales trabajadores no se les va a aumentar la edad de retiro. Y después reconoció que se había equivocado. Ahora, todo eso es parte del malestar que yo entiendo que existe en la sociedad y que debiéramos de alguna manera incorporarlo porque se repite la historia de la reforma del 96. La reforma del 96 nos vendieron que las AFAP nos iban a pagar una jubilación de maravilla. Y de vuelta, la realidad demostró que no era así. Entonces, todo ese cúmulo de promesas y afirmaciones que no se sustentan en la realidad están también por detrás del malestar ciudadano que impulsa en algunos colectivos esta movida. Tengo todo el panel pidiéndome la palabra. Muy cortito, yo les invito a leer lo que escribió Gabriel Odone, próximo ministro si gana el Frente Amplio, sobre la reforma, cuando se hizo la reforma, antes de hacer política. Lo que escribió, lo que puso en Twitter, lo que escribió en su blog personal, incluso cuando estaba ahí comentando lo que decía la reforma. Esta reforma que se hizo es mejor de lo que había, como explicaba muy bien Gabriel Odone. Tomás. Este tema de este plebiscito de la reforma de la seguridad social es el único tema que preocupa en el exterior sobre las elecciones uruguayas, que preocupa a los inversores, que preocupa a la Unión Europea, que preocupa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dicen que el resultado positivo de esto sería una catástrofe económica para el Uruguay, habría que cambiar todos los parámetros, no es sostenible para un país pequeño como Uruguay. De los otros temas no hay una preocupación porque el Uruguay tiene un modelo, por suerte, del cual tenemos que estar orgullosos. Me decían unos politólogos que vinieron de Europa, hay poco ambiente electoral y le pregunté ¿por qué? ¿Sabes por qué, Tomás? Me dijeron, no hay miedo en Uruguay, salvo por este plebiscito. Rodolfo. No, por esa gravitación, insisto en replantearte la pregunta. ¿No te parece que es un asunto lo suficientemente grave como para que un partido no asuma una postura y decir, no entremos, no llevemos al país a esta situación que es grave, que es de alguna manera lo que dijeron en su declaración, no lo llevemos? Es decir, no da para procesar una interna para que el Frente Amplio tenga una postura valiente y clara sobre el tema, o admitir que en un aspecto gravísimo para el país no están de acuerdo, con lo cual ya no es una garantía para salir a buscar el voto. Porque ¿qué pasa si el Frente gana y sale ese plebiscito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el Frente no se definió con eso? Es gravísimo que ustedes, si es que llegan al poder, Dios quiera que no, pero si llegan al poder, es gravísimo que ustedes lleguen al poder sin tener una definición con el tema. Martín, breve, por favor. Sí, digamos, el Frente lo que resolvió fue que cada uno de los sectores diera su posición. Mi posición personal es que este es un tema que complicaría mucho la gestión económica y por lo tanto entiendo que no es adecuado y que no debiera acompañarse. Hay otro compañero del Frente que tiene una visión diferente. El que va a resolver es el soberano. En cualquier caso, la fórmula del Frente Amplio tiene una posición también que ha hecho pública, contraria al plebiscito. En cualquier caso, si el plebiscito sale, gane quien gane, va a tener que gestionar la realidad que surge del plebiscito. Y ahí yo creo que el Frente va a estar en mejores condiciones de poder gestionar esa nueva realidad que yo preferiría que no se dé, pero si se da, la vamos a tener que gestionar como si gana el Partido Nacional y gana el plebiscito, la tendrá que gestionar también, porque es una resolución del pueblo uruguayo. Bien, Marcos. Quiero volver al principio de lo que estábamos discutiendo. Estamos terminando, ¿eh? No, ya sé, pero como para darle justamente un cierre que tiene que ver con lo que se propone en campaña y con lo que se hace después. No, a veces pasa mucho eso en las campañas, que parece que la historia arrancó ayer. Lo mencionaba Martín al pasar, pero es importante, cuando hablamos del plebiscito y de la reforma de la seguridad social, recordar que el presidente de la República dijo explícitamente que no se le iban a cambiar las reglas de juego a quienes están trabajando. O sea, que no se le va a aumentar la edad jubilatoria a quienes estamos trabajando. Yo soy de una generación que particularmente soy de los más afectados. Vas a trabajar hasta los 80, lo tenés claro, ¿no? Probablemente, si seguimos con promesas incumplidas así, porque después el presidente llega al gobierno y lo que hace es aumentar la edad jubilatoria. El gobierno prometía ahorrar 900 millones sin tocar salarios y jubilaciones. Toca salarios y jubilaciones, es verdad, con una pandemia en el medio.
tal vez con la peor de las suertes, porque tuvo una pandemia, una sequía y complicaciones en la frontera, pero efectivamente en donde eligió ahorrar al principio fue en salarios y jubilaciones. Nos deja, y Agustín, esto tenés que discutirlo con la Facultad de Economía, no conmigo, esto es un informe del mes pasado, nos deja al 95% de los uruguayos con menos ingresos que en 2019. Esto es un informe de los mismos economistas que dijeron en 2020 que con la inversión social que se estaba haciendo en pandemia iban a haber 100.000 pobres nuevos. ¿Qué pasó? Hubo 100.000 pobres nuevos. Son los mismos economistas que están hablando de que solamente el ventil, el más rico, es el que tiene más ingresos. Y después tuvimos 40 meses de pérdida de salario real. ¿Es verdad que se recupera ahora? ¿Estábamos hablando de la seguridad social o yo estuve en un viaje? No, también. No, estábamos hablando de eso. Y voy a cerrar con eso porque quiero ir con el tema de la tasa consular, que vos decís 300 millones de dólares, no es tanto. Bueno, lo que... ¿No? Sí. No vas a hablar de lo que vos querés, está bien, terminado el año. No, ¿por qué? Porque justamente lo que cuesta en el plebiscito acoplar jubilación mínima a salario mínimo con el cálculo de 2024, no con el del 2023, que es 460 millones de dólares, está por abajo con el cálculo de 2024 lo que cuesta el plebiscito en materia de jubilaciones mínimas de 400 millones de dólares por año. 100.000 más que lo que implica eliminar una tasa consular para los importadores de este país, que es algo que lo propone el Partido Nacional y no parece tener tal escándalo fiscal. Lo que decís entonces, para volver al tema, es que ¿lo ves viable? ¿El plebiscito? Ese punto del plebiscito. Ese punto. Hay que ver qué sacrificar, ¿no? Hay que ver si uno toca impuesto al patrimonio, si se toca IVA, como dicen los economistas. Mi postura respecto al plebiscito es intrascendente, de hecho no firmé, pero me gusta como desagralizar un poco cuando hablamos de las cosas, porque a veces parece que 300 millones de dólares no es nada y 400 es un montón y es el fin del mundo, cuando estamos hablando de jubilados que ganan 18.000 pesos. ¿No? Vamos estamos en los últimos minutos, pero quiero tomar un tema que mencionaba Valcorba a propósito de una de las polémicas de la semana, que es con otro plebiscito sobre el que vamos a tener que definir los uruguayos, y es el de los allanamientos nocturnos, ¿no? Hubo una declaración de COSE, después la aclaró en su red social Twitter, vinculada justamente a, si salía esto y el Frente Amplio ganaba, que no se aplicaría, no se cumpliría en definitiva con lo que vota la ciudadanía. Generó mucha polémica en las últimas horas. Rodolfo, ¿lo ¿dijo viste? eso exactamente? Sí, bueno, fue lo que hizo en una declaración, después hizo una aclaración, ¿no? Es una actitud guerrillera, no cumplir la ley. Prometer que no va a cumplir la ley es una promesa de ilegalidad. No sé qué garantía puede tener el ciudadano. Si dijo eso, yo no lo escuché, pero confío en lo que vos decís. Si dijo eso, es una actitud guerrillera, es gravísima. Se equivocó, lamentablemente, después trató de aclararlo, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de estas cosas, de decir, no vamos a cumplir una situación legal, una ley. Entonces se equivocó y generó toda esta rispidez. No, a mí me preocupa mucho en campaña electoral que hay que cuidar cada palabra que se está diciendo, porque tiene una repercusión directa después en toda la gente. Dicen, hay un plebiscito y si nosotros asumimos, no lo vamos a cumplir. Es muy grave. No, también cuando hay dos plebiscitos, ¿no?, puestos sobre la mesa, también hay mucha oposición, obviamente, y muchas alertas sobre el de la seguridad social, pero también sería complicado que uno diga, no lo vamos a cumplir si es que sale, Marcos. Yo creo que COSE sale apurada y se equivoca. Ahora, tampoco no es ni autoritario ni guerrillero no cumplir con algo que... O sea, la Constitución dice que todos tenemos derecho a un hogar, ¿no? A una vivienda. Pero si la Constitución dice finalmente que se puede allanar de manera nocturna... Dice que todos tenemos derecho a una casa. Sí, está bien. Bien. Y ahí está. Marcos, gracias por acompañarnos. Encantado, ha sido un placer enorme. Y también a nuestros invitados de la noche de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguramente volverán, porque el tema del bolsillo va a seguir sobre la mesa y obviamente también el de la reforma de la seguridad social. Nos vemos el próximo viernes. Que descansen, que tengan buen fin de semana. Gracias.